El Jardín del Edén. Nuestra leyenda más perdurable. Una historia que se repite en todas las civilizaciones de la Tierra. Una historia sobre la seducción, la ira de Dios y el paraíso perdido. ¿Pero se trata solo de una fábula? ¿Las míticas historias de la Biblia podrían tener algo de verdad? ¿Existió realmente un lugar como el Edén? Hoy la búsqueda del Jardín del Edén nos lleva a una tierra yerma y desolada, hacia Mesopotamia. Mesopotamia. Civilizaciones perdidas. Esta es la tierra donde fue depositada la primera semilla de la civilización humana. Y fue aquí donde florecieron tres de las mayores civilizaciones del mundo antiguo: Babilonia, Asiria y Sumer. Entre sus ruinas, los creyentes han buscado durante mucho tiempo respuesta a los misterios de la Biblia, en tanto que los arqueólogos pretendían hallar su base histórica. Nuestra búsqueda del Edén es un viaje al pasado. Primero a Babilonia, la última de estas civilizaciones perdidas. Después retrocederemos aún más en el tiempo, hasta los asirios, maestros en el arte de la guerra. Para terminar en una época tan lejana que solo pudo estar precedida por el Edén. Sumer y los orígenes de la civilización. El gran arco del creciente fértil. En el curso de más de 6.000 años, esta feraz tierra entre los ríos Tigris y Éufrates ha sido la cuna de las primeras civilizaciones de la humanidad. Los antiguos griegos la llamaron Mesopotamia. Excavando en la historia podemos sondear los orígenes de nuestras más antiguas leyendas y viajar hacia las raíces más profundas de la fe. Nuestro viaje comienza en el extremo occidental de Mesopotamia, en Israel. En 1947 se produjo un descubrimiento casual que despertó en todo el mundo el interés por la arqueología y por la Biblia. Dos pastores beduinos conducen un rebaño de cabras por los riscos de Qumrum, al este de Jerusalén. En el desierto, castigado por el sol, vislumbran una cueva al final de una pendiente rocosa. Uno de ellos, movido por la curiosidad, decide acercarse, ya que no es raro encontrar valiosos objetos antiguos entre estos picos. En el interior de la cueva, el pastor descubre los restos de antiguas vasijas, fragmentos de rollos de piel y algunas hojas de papiro. Todo ello intacto desde los tiempos de Jesús. Estas hojas, escritas por miembros de una secta judía, los esenios, se darían a conocer en todo el mundo bajo el nombre de manuscritos del Mar Muerto. En otras cuevas cercanas se recuperaron cientos de manuscritos antiguos. Está demostrado que uno de ellos es la primera versión conocida del Antiguo Testamento, incluyendo los primeros 5 libros que componen el Torá de los judíos. Los manuscritos del Mar Muerto fueron la causa de una gran polémica a escala internacional, puesto que los científicos y teólogos
empezaron a discutir acerca de su posesión y su interpretación. Se consideró un hallazgo realmente excepcional, extendiéndose la idea de que era el descubrimiento arqueológico más importante de la historia. Los manuscritos se refieren a Israel y son por tanto valiosísimos para los judíos, ya que tratan de un periodo fundamental de su historia. Y también son valiosísimos para la cristiandad por ser contemporáneos de Juan Bautista y Jesús, teniendo por tanto gran valor documental, además por supuesto del sentimental. La Biblia se ha leído siempre desde dos perspectivas, la religiosa y la histórica. Una Torá tradicional se escribe siempre a mano. Las palabras se pronuncian en voz alta mientras el escriba las reproduce, convirtiéndose así en una oración viva. Y cada Torá se considera sagrada desde el mismo momento en que está escrita. Pero la exactitud histórica de la Biblia nunca se ha podido confirmar. Y este empeño continúa hasta nuestros días. Algunos textos de la Biblia son excelentes libros de historia, de hecho son los primeros con que contamos. Y son de una gran precisión, porque tenemos referencias de otras fuentes cuyo rigor está demostrado en muchos casos. De ahí su enorme importancia. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto fue el gran acontecimiento de la arqueología bíblica, pero no el primero. El interés por explorar la historia bíblica tiene una larga tradición. Es una investigación que comienza en Tierra Santa, pero que se extiende hasta Mesopotamia. A través de la historia, cruzados, místicos y creyentes en general fueron atraídos hacia los lugares donde se desarrollaban las historias de la Biblia. A comienzos del siglo XIX, un peregrinaje de nuevo cuño quiso afianzar su fe en la Biblia a través de una disciplina reciente, la arqueología. No podían hallar una mejor forma de consolidar su fe. Deseaban confirmar que la historia bíblica es cierta. El primer objetivo de los arqueólogos bíblicos fue la localización de los lugares más notables entre los mencionados y ver si podían atribuirles realidad histórica. Es decir, mediante cerámica antigua, o gracias a antiguas murallas o armas, pretendían ilustrar las historias bíblicas que conocían desde niños. Emocionados por los primeros hallazgos, los estudiosos de todo el mundo se apresuraban para ser los pioneros en esa especie de fiebre del oro bíblica. Y así llegaron a Tierra Santa arqueólogos británicos, alemanes y franceses en clara competencia. Equipos enteros de investigadores excavaban en nombre de Dios y de su país. El prestigio de los países europeos implicados se medía por la calidad de sus descubrimientos bíblicos, y una de las batallas diplomáticas y políticas más intensas de la historia de la arqueología bíblica fue el descubrimiento de la famosa piedra moabita. En 1868, en el interior de la tierra de Moab, beduinos de la tribu Bani Hamidet tropezaron con una misteriosa lápida semienterrada en el desierto. Los hombres de esta tribu no ignoraban la existencia de antigüedades en la zona, ni su valor para los europeos. El primer occidental que oyó hablar de la curiosa piedra negra fue el reverendo Frederick August Klein. Inmediatamente se puso en camino a través de un erial infestado de bandidos y acompañado tan solo por algunos guías beduinos. Klein era misionero, no arqueólogo. Pero cuando vio la singular inscripción en basalto, sintió un estremecimiento al sospechar que esa negra lápida podría confirmar sus creencias más profundas. Examinó la piedra y calcó la inscripción hecha en una lengua que desconocía. Ya en Jerusalén, buscó ayuda para descifrar la escritura de la lápida. Al extenderse la noticia, calles y bazares se llenaron de rumores sobre un importante hallazgo.
El texto resultó ser el relato de un rey moabita sobre una batalla también descrita en la Biblia. Por primera vez en la historia apareció una confirmación escrita, grabada en piedra, de un relato bíblico. Había dos fuentes distintas que se referían a un mismo hecho. Era el testimonio que estaban buscando los creyentes, una prueba de la exactitud de la Biblia. Muchas personas quisieron comprar la piedra, pero los beduinos tenían razones para desconfiar, pues ya habían sido engañados y robados por muchos cazadores de tesoros. Pensando que algo tan valioso para los europeos debía contener oro, sometieron la piedra al fuego con la intención de comprobarlo. Cuando el fuego calentó la piedra, vertieron agua encima, una y otra vez, hasta que finalmente reventó. No encontraron oro, y la piedra quedó destruida. La primera confirmación arqueológica de un relato bíblico, la primera prueba palpable encontrada en Tierra Santa, quedó hecha pedazos. La pérdida de la piedra fue una tragedia, pero no supuso el final de la búsqueda de tesoros bíblicos. Ahora que la Biblia gozaba de confirmación histórica, la propia historia sagrada indicaba el camino. Este retrocedía hasta una civilización que floreció más de 2500 años atrás, un gran imperio regido desde Babilonia, y llegaba hasta el momento exacto del nacimiento de la Biblia. Corría el año 586 a.C. El ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó Jerusalén, con la furia de un dios iracundo. Faltan casi 6 siglos para el nacimiento de Cristo. Los romanos están aún lejos de levantar su imperio. Es un capítulo oscuro de la historia de los judíos. La estrella de Babilonia se alza victoriosa. La Biblia describe el ataque babilonio, incluyendo el saqueo de viviendas. El templo del rey Salomón es incendiado y destruido hasta sus cimientos. 10.000 israelitas son hechos prisioneros, príncipes, soldados, artesanos y escribas. Todos son encadenados y deportados a Babilonia. Los israelitas cruzaron más de 800 kilómetros de tierra desértica, siguiendo antiguas rutas comerciales. Atravesaron las actuales Jordania, Siria e Irak, hasta llegar a Babilonia. En el Salmo 137, los israelitas se lamentan. Nos detuvimos a las orillas de los ríos de Babilonia y lloramos recordando a Sión. ¿Cómo podremos elevar nuestros cánticos al Señor en tierra extraña? Apenados y exhaustos, los israelitas entran en Babilonia y quedan perplejos ante su magnitud y su actividad. Ellos, que proceden de la modesta Jerusalén, se encuentran ante la majestuosa capital del mundo antiguo. Pero los israelitas hicieron algo más que entonar cánticos al Señor en esta tierra extranjera. Los reprodujeron por escrito. Cuando una pieza de literatura oral es reproducida por escrito, está siendo formalizada. Existe entonces un texto susceptible de que los críticos lo juzguen negativa o positivamente, afirmando que se trata de la verdad o de una invención. Creo que esa es la importante consecuencia de que la Biblia se convirtiera en escritura. Hoy las murallas reconstruidas alrededor de Babilonia llevan el nombre de Saddam Hussein. Pero en su época, los ladrillos llevaban otro sello, el del rey Nabucodonosor. Era esta una tierra donde proliferaban dioses e ídolos. Extraño lugar para el nacimiento de uno de los textos sagrados más divulgados por el mundo. Pero precisamente aquella diversidad creaba un ambiente perfecto. Era un ambiente cosmopolita e incluso los israelitas más preparados y cultos eran influenciados por el contacto directo con otras gentes. Y recalco lo de otras gentes. Se encontraron en un crisol de diferentes razas y lenguas, de dioses y demonios en plena competencia. ¿Qué ciudad es esta?, se preguntaba el libro de la Revelación, vestida de púrpura y escarlata y cubierta de oro y perlas.
la morada de los demonios y la casa de todos los espíritus malignos. Babilonia la Grande, madre de rameras y abominación de la tierra. Pero en medio de todas las abominaciones, y quizá a causa de ellas, aquí fue donde se redactó la Biblia. Ante una cultura arrolladora, los escribas hebreos necesitaban cimentar y preservar la identidad judía. A lo largo de 3 generaciones de cautiverio, los escribas ordenaron en un único manuscrito la tradición oral, los últimos escritos y los textos sagrados de su pueblo. Había nacido la Biblia. Por fortuna para ellos, los babilonios eran muy liberales y les permitieron mantener su propia cultura y religión y seguir estudiando sus libros. De esta forma se preservó la Biblia hasta el día de hoy.